Yo quiero invitarlos, vamos a estar hoy todos aquí alejito para que estés pendiente de esa mantica. Quiero que todos estemos hoy acá en este momento. Voy a pedirle que abra su Biblia en el Evangelio inspirado por el Espíritu Santo a Juan. De Juan. Y ubíquese en el capítulo 14. Juan, capítulo 14. Si de pronto los que están allá se sienten muy atrás, pueden pasar acá. Gloria a Dios. Amén. Amén. Todos tienen Juan 14. La enseñanza de esta mañana, como verán, no tengo sermón escrito, pero podríamos ponerle un título como El único camino al Padre. El único camino al Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente, hasta el verso 14. Estamos en Juan capítulo 14. Dice el Señor en su palabra: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras de Dios no son mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya, Señor. Padre bendito eres tú, Dios eterno, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tu Hijo, Señor, tu unigénito Hijo, amado Dios, por el cual hemos sido constituidos hijos tuyos. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de todo lo que se mueve en este momento en nuestras vidas, en este lugar, en nuestra mente, en nuestro corazón, aún nuestro cuerpo. Que tomes el control, Padre Santo, de todo, para que podamos ser rociados en esta mañana de toda tu palabra, que es verdad, para que podamos absorber la savia de tu sabiduría, eterno Dios, por los siglos de los siglos. Es tu santo nombre, Señor. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento. Ayer en el seminario estamos estudiando una materia que en la teología es conocida como escatología. Y estamos viendo el estudio de algunas profecías. Nos deteníamos en una de las profecías ayer. Bueno, en dos, pero a lo que íbamos nosotros con ese breve análisis que hacíamos era que
la complejidad de las profecías, de verdad que solamente puede ser descifrada y revelada por el Espíritu Santo. Amén. Y entendíamos esa forma tan dinámica en que la Biblia entremezclaba la presencia del Señor Jesús, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Y hablamos del Antiguo Testamento. En consecuencia, no es extraño saber que Cristo estuvo presente durante todo el tiempo que exista la creación. ¿Por qué? Porque la creación fue hecha por Él y para Él. Así de sencillo. Amén. Y esa fue la heredad que le dio su Padre. Yo pienso que esta palabra hoy nos puede enfocar un poco y más claramente en la doctrina que la Biblia nos lleva a profesar con tanta firmeza. La doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quiero empezar por hacer una breve reflexión sobre el primer texto. Dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué debemos nosotros reconocer de este texto, de este fragmento bíblico que revela ya una gran verdad? El Señor Jesús no está diciendo que será el mundo los que los va a perturbar en esta ocasión. En esta ocasión les está diciendo: la verdad que les vengo a revelar puede perturbarlos porque no la conocen. Por eso dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Va entendiendo? Es decir, que era bien complejo que el pueblo que hasta ahí entendía que un solo Dios era una sola persona, y que venga el Señor Jesús a revelar que sí, es un solo Dios, pero al menos aquí en este texto, en dos personas. ¿Está claro? Entonces les está diciendo: miren, no se vayan ustedes a perturbar por los que voy a empezar a enseñarles, pero si ustedes creen en el Padre, también tienen que creer en mí. Y dése cuenta que ya el Señor de entrada hace una diferencia entre dos personas distintas. ¿Está claro? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que se le complica al pueblo de Israel entender de este asunto? Ellos no pueden concebir, incluso aún hoy en día, que el Hijo sea otra persona distinta al Padre. Por eso no recibieron a Jesucristo. Y esta situación, que es de orden bíblico, dése cuenta que está puesta sobre la tierra hace 2000 años. Pero el Señor Jesús hace 2000 años vino y le dijo a la humanidad: no se vaya a perturbar, especialmente mi iglesia, porque les voy a enseñar esta gran verdad. El Padre es uno, yo soy otro, pero somos el mismo Dios. Un solo Dios verdadero. Dos personas distintas, al menos acá, porque sabemos que la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Pero mire cómo empieza a descifrarlo el Señor Jesús. Él sabía que esta posición doctrinal, pero no solo es una posición doctrinal, sino que es una verdad bíblica y una verdad de Dios Padre, podía llegar a generar cierta confusión en la mente, en la imaginación de muchos, y hoy en día nosotros vemos movimientos terribles justamente por no saber interpretar estos textos. ¿Está claro, iglesia? Y mire cómo empieza el Señor Jesús a introducir la doctrina de un solo Dios y las tres personas que lo constituyen. ¿Cierto? Pero mire que Él inmediatamente pasa
a revelarnos otras cosas. Usted no encuentra tantas revelaciones de lo que hay en el trono y en la gloria de Dios como las vino a revelar el Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver el hecho de que Él diga, si yo les voy a enseñar esto, no se vayan a confundir, pero si ustedes creen en esto, yo me aseguraré de que ustedes tengan su lugar con mi Padre? Eso es lo que está diciendo acá. Leo el verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora la pregunta aquí del millón es, ¿y dónde es la casa del Padre? Entonces vamos entendiendo esto. Cuando el Señor Jesús llegó y estaba lleno de mercaderes el templo, ¿qué dijo? Él dijo, se molestó el Señor Jesús porque habían convertido la casa del Señor en casa de mercado. Pero Él dijo una frase: no convertirán en casa de mercado la casa de mi Padre. Estamos hablando de el templo en Jerusalén, estamos hablando de Jerusalén, ¿cierto? Hasta ahí parecería que resolvemos la pregunta. Pero cuando encontramos otros textos, como por ejemplo que dice que nada corruptible heredará lo incorruptible, y que el Señor Jesús también dijo que ese templo sería destruido hasta sus bases, entonces es cuando empezamos a entender la magnitud de la revelación que viene a traer Jesucristo. Entonces sí entendemos que nuestra morada final no será aquí. Entendemos que viene la nueva Jerusalén, el reinado milenial de Cristo, que ese es otro asunto que se ha convertido tan controversial hoy en día. Pero lo que está declarando el Señor Jesucristo acá es que Él subió al cielo y está diciendo que iría, prepararía un lugar para nosotros, y ya vamos a ver lo que sigue diciendo el texto, porque aquí dice que volvería por nosotros. Amén. Entonces dice, ¿a cuántos de ustedes les provoca más que esperanza un refrigerio en su alma cuando lee este texto? Gloria a Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Aquí es donde uno debe cuestionar cosas. Si el Señor Jesús dice estas cosas, ¿por qué tenemos que creerle a hombres erráticos que viven distorsionando estas doctrinas que ya reveló el Señor Jesús y dicen otras cosas? ¿A quién le cree usted? ¿A los hombres o al Señor Jesús? ¿Quién es máxima autoridad en la palabra de Dios? El Señor Jesucristo. Y es el cuidado que usted y yo debemos tener cuando escudriñamos las Escrituras. Usted, una de las preguntas, y eso lo he enseñado en el discipulado, cuando usted se enfrenta al texto bíblico, usted tiene que hacerle muchas preguntas al texto bíblico. ¿Quién habla aquí? ¿A quién le habla? ¿Qué momento? ¿Qué lugar? ¿Qué es esto que está diciendo? ¿Y qué autoridad? ¿Quién es el que está hablando? Determina la autoridad de la persona que está dando la enseñanza. En el caso de los apóstoles, ¿quién es más autoridad, los apóstoles o Jesús? Y en el caso de nosotros hoy en día, ¿quién es más autoridad, nosotros o Jesús? ¿Y quién es más autoridad que nosotros, los apóstoles o nosotros? Los apóstoles. Y eso tiene que entenderlo usted y yo. Porque no hace falta el avispado hoy en día que quiere poner su propio pensamiento por encima de toda la autoridad bíblica. A eso se le llaman sectas.
y montones que vienen levantándose hoy en día. Amén. Gloria a Dios. De hecho, aquí el Señor Jesús está revelando uno de los movimientos que tanta fuerza viene cogiendo hoy en día, tomando hoy en día. El pentecostalismo unicitario. Los Jesuses solos. Entonces dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos están preparando el equipaje para irse con el Señor? Me refiero al equipaje espiritual. ¿Cuántos estamos en verdad rindiendo fruto del Espíritu? Usted sabe que sin ese equipaje no puede ir al cielo. ¿Qué es lo que usted debe guardar acá para ser reconocido por el Señor? El Señor Jesús lo dijo. 1000 veces lo tenemos que decir: el fruto del Espíritu. Porque por los frutos del Espíritu seremos conocidos. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice y complementa el Señor Jesús: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿En verdad usted cree que el Señor juega aquí con palabras? Más bien Él está aclarando la mente, no perturbando la mente. Y Él nos está revelando que sí habitaremos allá en otro lugar y no eternamente aquí en la tierra. Lo está revelando acá el Señor. Vuelvo y leo: y si me fuere, ¿para dónde? Usted está en su casa y va a salir y dice: ¿y si me fuere? ¿Cuándo se va a acostar? No, es porque usted se va para otro lugar. O sea, la simple lógica gramatical nos dicta eso. Cuanto más la misma revelación del Espíritu Santo. Y vuelvo y hago énfasis en esto. El Señor Jesús lo que está es aclarando aquí que podíamos confundirnos con lo que Él nos iba a enseñar, pero que Él mismo lo estaba revelando y enseñando. Amén. Entonces, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesús? Del arrebatamiento de la iglesia. En principio. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, Él vuelve a utilizar otra frase enseguida. Dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora yo le pregunto a usted: ¿usted en verdad sabe dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Dentro de mí. Mora dentro de mí. ¿A dónde iba el Señor? Al Padre. Volvía a casa. La eternidad no puede ser esta, porque esto es creación. Y con base en ese argumento que empieza a presentar el Señor Jesús, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, dése cuenta que aparece Tomás en el escenario, el dubitativo, el incrédulo, pero escogido por el Señor. Aquí es donde reposamos, ¿cierto? Dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Mire, que eso lo hubiese preguntado Tomás era comprensible. Pero que lo pregunte una persona que dice creer en el Señor hoy en día, 2000 años después, y que no sepa a dónde está Cristo, y peor aún, y que no sepa quién es Cristo, ese sí que se perturbó en su mente.
Tomás estaba apenas desayunándose de las doctrinas de Cristo. Pero una iglesia con 2000 años que esté perturbada porque dejó infiltrar interpretaciones malintencionadas humanas para distorsionar la verdad revelada por el mismo Cristo, ese sí que está perturbado. ¿Cómo le llama el Señor a los que tuercen esta doctrina? Según el texto, los perturbados. ¿Cómo pues, dijo Tomás, podemos saber el camino? Era una pregunta apenas lógica para un discípulo. Dice el Señor Jesús, de hecho, es el texto que vemos allí. Es uno de los pilares fundamentales de la palabra de Dios con el cual se fundó esta congregación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, una persona distinta al Padre, y esa es la realidad y la verdad que Él nos reveló, y no la cambiaremos nunca. Entonces miremos cómo el Señor Jesús empieza a instruir a Tomás, no a destruirlo, a instruirlo. Finalmente era un discípulo, finalmente era un aprendiz, finalmente era alguien que Dios escogió desde antes de la fundación, se lo entregó a su Hijo Jesucristo para que lo formara. Y mire la revelación tan grande. Esto usted lo puede repetir de memoria, pero a la verdad hemos profundizado en el Espíritu de Dios, en esta verdad tan profundamente revelada del corazón del mismo Padre. ¿Quién puede sobre la tierra, o qué criatura sobre la tierra pudiese haber dicho esas palabras, sin querer decir que Jesús es criatura? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Que yo me parase aquí y les dijera, ¿sabe qué, iglesia? El camino, la verdad y la vida soy yo. Ustedes tendrían que salir despavoridos de este lugar. Por favor, háganlo. Si lo llego a hacer, háganlo. Pero lo está diciendo el Hijo de Dios. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quién tuvo el poder de cambiar su vida? ¿Su esposo, su esposa, su papá, su mamá, sus hijos, su suegra? Solo Cristo. Alguna vez lo dije, en medio de los estudios que realicé, leí una cantidad de teorías, de conceptos bien elaborados, porque no hay que negarlo, de la filosofía, de la teología, de la psicología, bien elaborados, porque sería mentiroso decir que no tiene un cuerpo doctrinal estas ciencias humanas. Pero cuando en el Espíritu Santo me puso a reconsiderar ciertas cosas, me encerró en una pregunta. ¿Quién te cambió la vida? ¿Sigmund Freud? ¿René Descartes? ¿David Hume? ¿Los racionalistas modernos, Emmanuel Kant? ¿Los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, Sócrates? ¿Séneca? ¿Cuánto pensador excelente ha tenido este mundo, pero cuánto pensamiento errático ha elaborado?
El Señor nos lleva de su mano y dése cuenta, nos cuida, nos ama al punto en que, mire el cuidado con el que nos habla. No se vayan a confundir con lo que les voy a enseñar. Pero Él tenía que explicarlo con la plena sabiduría que no es de este mundo. De ahí que uno alcanza a comprender al pueblo judío, porque siguen perturbados. Amamos a Israel, pero poniendo al prisma, a la luz de este texto, entendemos que el pueblo de Israel sigue equivocado hasta que no reciba a Jesucristo. Lo hemos dicho también en otras ocasiones. Cuando nosotros oramos por la paz de Jerusalén, cuando clamamos por la paz de Israel, lo que estamos pidiendo es que Cristo llegue a sus vidas. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Entiende? Nosotros, más que estar en favor de Israel en estas guerras cruentas, que de parte y parte son injustas, debemos estar exclamando para que definitivamente se siga haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros ya sabemos cómo va a terminar este asunto. Sabemos que Israel terminará traicionada por los que le juraron lealtad. Me sorprendió hace unos días ver en televisión. Y aquí es donde uno dice, wow, qué cerca está esto, Señor. Estaban sentados en una mesa de conferencias y de intercambio de no solo de ideologías, sino de proposiciones políticas. Estaban Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, la máxima autoridad actual de Israel, y el presidente Donald Trump. ¿Sabe qué dijo Benjamín Netanyahu? Le dijo a Donald Trump, voy a proponerte como premio Nobel de Paz, le dijo a Donald Trump. ¿Usted alcanza a calcular esto bíblicamente? Usted no encuentra el nombre de Donald Trump en la Biblia, ni siquiera el de Benjamín Netanyahu. Pero sí conocemos por la palabra de Dios las profecías bíblicas. Sabemos que Israel terminará sola, asolada, abandonada, traicionada. Pero finalmente el remanente rescatado por Jesucristo. El mismo que hoy nos está recordando por la palabra de Dios estas palabras. No se turbe su corazón. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. ¿Usted cree esta revelación del Señor Jesús? Esto no es solo un verso bonito. Esto no es solo un poema. Como el que le compuso alguna vez un amigo nuestro a una hermana que le gustaba llenar un cuaderno de poemas. Entonces él, dándoselas de poeta, le dijo, uy, Martica, déjame escribirte un poema en tu cuaderno. Uno dijo, no, este nos va a descrestar aquí con qué poema. Cuando cogí el cuaderno y lo leí, no soy poeta porque el poeta miente, no soy cantante porque el cantante graba, tan solo soy tu amigo que te quiere mucho. Ay Dios, bendigo a nuestro amigo, bueno, me guardo el nombre. Pero esto no tiene nada que ver con estos asuntos de poesía. Usted dirá, uy, estas palabras suenan tremendas, estas palabras suenan hermosas. Pero estas palabras trascienden la eternidad. Estas palabras siguen retumbando hoy en sus almas, en sus espíritus, en sus mentes, en sus corazones, porque son vida y vida eterna. Y es el propósito por el cual, gloria a Dios, iglesia. Y es el único propósito por el cual usted y yo hacemos parte de la iglesia de Cristo,
y espero que seamos levantados pronto por el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo soy el camino, dice el Señor. Note que Él no dice yo soy la meta. La meta es el Padre. Él es el camino. Él es la puerta que da acceso a un lugar más glorioso que existe. Yo soy el camino, dijo el Señor. Y sigue diciendo hoy el Señor. Porque sigue siendo el camino. El único camino. De ahí que nuestra prédica hoy tenga ese título. El único camino al Padre. No se engañe, no hay otro camino. Y vaya si tendríamos que asistir a cuánta gente con esta palabra de verdad. A los que creen en otros asuntos. A los que creen y han endiosado seres humanos para que hagan parte de sus divinidades religiosas. Hay religiones cuatritarias. Hay religiones unicitarias. Hay para todos los gustos. Pero el camino es solo uno: Jesucristo. Y cuando nosotros decimos que creemos en Jesucristo, tenemos que creer en cada una de las palabras que están consignadas en el libro de Dios, porque por lo que dijo el rey David: el libro que escribiste, que no le falta ni le sobra. Porque en el libro no faltó ninguna de las cosas que fueron escritas. Lo dice el Salmo. ¿Usted cree eso? Amén. Gloria a Dios. Añade también el Señor, además de ser el camino, la verdad. La verdad. ¿Por qué usted va a una iglesia? ¿Qué busca? Usted sabe que hay un vacío en su alma. A los escogidos de Dios, el Espíritu Santo nos puso esa tristeza y nos puso a buscar la verdad. En principio, el que hace la labor de evangelización, más que un pastor, más que un familiar, es el Espíritu Santo. Amén. Su hermano o otra persona de esta tierra puede generarle tristeza mundana, pero es solo el Espíritu Santo el que podrá generarle tristeza que es para arrepentimiento. Y dése cuenta que esa es una de las primeras obras del Espíritu Santo, incluso antes que usted y yo hubiésemos recibido a Jesucristo. Esa tristeza no surgió de su hipersensibilidad espiritual. Esa tristeza que puso el Espíritu Santo en su vida surgió porque si ha sido escogido, el Espíritu Santo la provocó para llevarlo a los pies de Cristo. En consecuencia, ¿quién es el que nos llevará a los pies de Cristo? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. De ahí que la Escritura dice que no es el pastor el que lo redarguye y lo convence de pecado. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empezó a hacer su obra en usted, aún sin usted haber recibido a Jesucristo. ¿Por qué? Sencillo. Porque el escogido desde antes de la fundación del mundo empezaba a recibir el favor de Dios. ¿Está claro? Así dice la palabra. Y esa es la verdad. Usted ha venido hoy a exponerse a la verdad. Y mire cuán hermosa es la verdad de Dios. Mire, el único que te dice lo que eres, la infamia que hay en nuestros corazones, pero no nos humilla y no nos destruye con eso,
Es el Señor. Cuando a usted le dicen algo que usted hace, ¿cómo lo recibe? Cuando le dijeran, ojalá usted se rodeara de personas sensatas y usted tuviera la capacidad de preguntarle, venga, dígame, ¿qué le gustaría que yo cambiara? ¿Usted sería capaz de escuchar lo que esa persona tiene para decir? Si esa persona con toda sinceridad, honestidad, le dijera, uy, hijito, me estás preguntando eso, yo más bien te tendría que decir, deja de ser chismoso. ¿Usted lo soportaría? Pero esa es a la verdad a la que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos quiere llevar. Porque nos conviene. Nos conviene que nos sea revelado lo que somos. Usted es capaz de preguntarle en su intimidad al Señor, Señor, quiero saber tú qué piensas de mí, qué soy yo para ti. ¿Usted cree que Dios se va a callar en revelarle cosas porque es que le da pena? Es que voy a perder mi amistad con Él. ¿Entiende eso? La verdad es el Señor. Él solo vino a enseñarnos verdad. Además de ser el camino, la pura verdad. Y la verdad es que somos pecadores por naturaleza. Nuestra naturaleza humana está caída. Y tiene que ser reivindicada única y exclusivamente a través de Él. Gloria a Dios. Aquí es donde uno aprende a renunciar a su propia arrogancia, a su propio orgullo, a su propia vanagloria, a su vanidad. No hay nada en nosotros digno del Señor. Pero todo lo que puede dignificarnos no está en nosotros, está en Cristo, pero Dios lo hizo alcanzable para su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Apláudele al Señor. El Señor se merece más que eso. Y aquí viene la verdad que puede perturbar a muchos. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta verdad perturbó al pueblo de Israel. Esta verdad sigue perturbando a mucha gente que quiere imitar a la nación de Israel, pero no se han dado cuenta de que la palabra de Dios dice que Dios le puso venda de ceguera a esa nación. Y por seguir más bien las costumbres humanas, en vez de seguir a Cristo, esos se han perturbado. ¿Entendemos, iglesia? El pueblo de Israel sigue rechazando el cristianismo por estas razones. Por estas razones que a nosotros nos cambiaron la vida. ¿Entiende? Hace unos días hablaba con un unicitario y le decía, ¿usted cree en el arrebatamiento de la iglesia? Sí, claro. ¿Quiénes se van a ir en el arrebatamiento? La iglesia. ¿Quiénes se van a quedar? El mundo. ¿Y quién más? Israel. ¿Usted cree que Israel se va a quedar a la gran tribulación? Sí, claro. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Ah, bueno, entonces escúchenme. Si ustedes dicen que Jesús es el mismo Padre, ¿cómo es posible que ustedes afirmando que Jesús siendo el mismo Padre, Israel sin creer en ese Jesús se quede a la tribulación? Ellos creen en el verdadero Padre, no han recibido al Hijo. Ustedes niegan al Padre, recibieron al Hijo, pero creen que el Padre y el Hijo son el mismo. ¿Entendemos eso? ¿Cómo es posible que la nación de Israel se quede del arrebatamiento conociendo al verdadero Padre? ¿Y cómo entonces es posible
que el unicitario sea llevado en el arrebatamiento no recibiendo al Padre. Imposible. También llegarán a la gran tribulación. ¿Entiende, iglesia? Ahora dése cuenta el argumento que maneja el pueblo judío. El pueblo judío que no ha logrado entender esto porque le fue puesto venda de ceguera en sus ojos. Ellos siguen afirmando que la iglesia no va a ser arrebatada en el momento de la gran tribulación, que todos pasaremos allá. Pues claro, la visión que ellos tienen de la Biblia. Pero como no creen en el Nuevo Testamento, ellos saben. Ayer leíamos la profecía, ¿me acuerdan, Nubiecita, el texto de Isaías? De Ezequiel 14, 34. Ezequiel 34. Ezequiel 34 revela al Mesías, y en principio la revelación de la profecía dice, y él les traerá paz, pero después vendrá con espada. Está hablando de la primera venida suya y de la segunda venida suya. Antiguo Testamento, capítulo 34 de Ezequiel. Para que dice que no habla esto el Antiguo Testamento acerca del Señor Jesús. Las mismas profecías lo enseñan. ¿Entendemos, iglesia? ¿Y cuánto le damos la gloria a Dios? Aleluya, Señor. Entonces dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué tendría que él hablar de esa forma si él mismo fuese el Padre? Tendría que decir sencillamente, y nadie vendrá a mí. Nadie vendrá a mí. Pero ¿por qué tiene que decir, nadie vendrá al Padre sino por mí? Porque son dos personas distintas. Verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora, aquí es donde el Señor Jesús aclara al principio, no se turbe su corazón. ¿Cierto? Estos son los textos que han tomado tergiversándolos. Pero mire lo que dice acá. Él mismo dijo, si tienen al Padre, ya me conocieron, entonces Jesús es el Padre. Por eso se llaman secta. Porque cogen solo un versículo y lo convierten en su religión. Porque no tienen el Espíritu Santo para aprender a armar el rompecabezas, que es la Biblia, la palabra de Dios, y ponen cada cosa en su lugar. Por eso se llaman sectas, sectores bíblicos. Se casaron con un versículo y ahí se quedaron, y se quedaron defendiendo una mentira que solo les inspiró el diablo. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Usted toma solo este versículo y es donde usted puede afirmar, venga, pero este versículo me dice que el Padre y el Hijo son el mismo. Pero es que no es el único versículo bíblico. De ahí se diferencia una iglesia de sana doctrina de una secta. Porque la iglesia de sana doctrina toma en cuenta todo el contexto, mientras que la secta toma solo un sector bíblico y lo convierte en doctrina y en estilo de vida. ¿Entiende, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Otro versículo, dése cuenta, y están consecutivos. Que si usted toma esos dos versículos y los separa del contexto bíblico, usted sí puede entender que el Padre y el Hijo sean el mismo. ¿Está claro? Son el mismo Dios, no la misma persona.
Son el único Dios, pero no son la misma persona. Ahora viene lo que nos hace entender a nosotros que sí son dos personas. Nos lo hace entender al principio y ahora viene a enseñárnoslo también. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? No dice, ¿no crees que yo soy el Padre? Ah, bueno. ¿Y el Padre en mí? Él no está diciendo, ¿no crees que yo soy el Padre y yo soy el Hijo? ¿Se da cuenta, iglesia? Por eso hay que tomar, así como dicen los grandes teólogos, no saque el texto de su contexto como pretexto. ¿Para qué? Para armarse una herejía. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Vayamos a un ejemplo terrenal, el caso de Adán y Eva. Cuando Dios revela el misterio de la una sola carne a través de Adán y Eva, cuando extrae de la costilla de Adán a Eva, ¿en dónde estaba Eva? Dentro de Adán. Luego sale la costilla, ricostilla. Y entonces le pregunto, iglesia, Eva sale de Adán, pero después de estar fuera, ¿sigue siendo Adán? No, es Eva, es otra persona. Había una persona dentro de otra persona que el misterio de la una sola carne resuelve. De la misma forma en que aquí el Señor Jesucristo está diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Cuando el Señor Jesús se va, dice, porque yo voy al Padre. No dice, porque yo, el Padre, vuelvo a mi trono. Yo quiero que hoy se vaya usted con su mente clara, que el mismo Señor Jesús no quería que usted se perturbara en su mente con otra clase de doctrinas. Amén, iglesia. Amén. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Si Él es el Padre, ¿por qué dice esto? ¿No denota eso claramente que el Hijo es otra persona? Sino que el Padre que mora en mí, dése cuenta. Ahora Él está hablando como ser humano, pero es que espiritualmente también lo es. Él no es el Padre, pero miren lo interesante de esto. Ahora yo le digo otra breve reflexión. El Señor Jesús está diciendo esto. ¿El Señor Jesús mora en usted? Amén. Le pregunto, iglesia, ¿el Señor Jesús mora en usted? Amén. Entonces, ¿usted es Jesús? No. Soy imagen de Jesús. Usted es otra persona del Hijo, pero mire lo que revela aquí. Ya no es carnalmente, sino espiritualmente. Cuando nosotros decimos, porque Cristo, ahora Cristo vive en mí, no es que yo sea Cristo. Es que soy otra persona, pero lleno de Cristo. ¿Entiende? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Adán no dijo, Señor, ahora sí lo dijo de alguna forma. La mujer que moraba en mí, esta me hizo tropezar. ¿Entienden? Si lo queremos llevar al argumento bíblico, podríamos afirmar esas cosas. Claro, él sí lo dijo. Señor, la mujer que me escogiste tú como esposa, como mujer, ella me dio de comer y comí. Esto nos deja claro que la naturaleza humana es imperfecta, pero la naturaleza de Dios, que es celestial, es perfecta. Amén. El Hijo hizo la voluntad del Padre.
Eva no hizo la voluntad ni de Dios ni del varón. Ahora, no es nada personal con las mujeres, pero es que es la palabra de Dios. Verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice el verso 11, creedme que yo soy en el Padre otra vez. Y lo está diciendo el Señor Jesús. El unicitario dice, es que el Señor es el Padre, pero el Hijo dice, el verdadero Hijo de Dios dice, yo soy en el Padre. No está diciendo, yo soy el Padre. Y el Padre es en mí. No está diciendo yo soy el Padre y el Padre es el Hijo. Si dijera eso la Biblia, tendríamos que ser unicitarios. ¿Entiende? Así es. Dice el verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Quién? El Padre. Aquí es donde uno dice, venga, ¿cuántos muertos su merced ha resucitado? ¿Cuántos? ¿Cuántos muertos ha resucitado? A ver, dígame, ¿alguien resucitó ya algún muerto? ¿El Señor Jesús resucitó muertos? Todos estábamos muertos en nuestros. ¿Se da cuenta cómo torcemos textos bíblicos de fácil? De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿De quién está hablando? Del Padre. Y aún mayores hará. Mire, yo he escuchado interpretaciones bíblicas de este texto que dicen, si ve, usted es capaz de hacer mayores cosas que las de Jesús. ¿En verdad? ¿Es verdad eso? No. ¿Cuántos enfermos sana usted a diario? ¿Entiende? Entonces aquí es donde nosotros tenemos es que pedirle ni siquiera nuestra inteligencia al Espíritu Santo que me permita entender la palabra de Dios. Aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre, dése cuenta que aquí el contexto de esta otra enseñanza que surge aquí es que el Señor se refiere al Padre, no a nosotros, no a la iglesia. No que la iglesia vaya a hacer cosas mayores que Él. No, Señor, es el Padre. Y una vez más dice, y yo quiero que usted entienda la estructura gramatical, porque es que entendiendo la estructura gramatical es que usted o entiende o se perturba. Y muchos en las versiones que sacan de la Biblia tienen que acomodar el pensamiento que expresan en su Biblia, desviar esta forma de gramática bíblica para que ellos estén tranquilos. A mí no me cabe la menor duda de que ya exista Biblia unicitaria que dice, yo soy el Padre. La Biblia nunca lo dice. Entonces, verso 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, si Él es el Padre, ¿por qué habla así? No tendría que estar escrito, y todo lo que pidiereis en mi nombre. ¿Por qué menciona al Padre? Lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otra vez, dos personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Sabe cuál es el problema de entender la Biblia de esa forma? Que la iglesia que no predica Padre, Hijo y Espíritu Santo entrará a la gran tribulación. Ese es el asunto. ¿Está claro, iglesia?
Ahora, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si yo potenciara esto a la forma de las teologías de la prosperidad, yo estaría olvidando por completo la verdadera teología bíblica y estaría aplicándolo al interés personal de ustedes. Podría decir, mira lo que dice la Biblia, usted puede pedir lo que quiera, pidan lo que quieran. Pidan carros, pidan casas, pidan hoteles, pidan viajes, pidan dinero, pidan recursos, pidan... Claro que Dios hay que pedirle. Pero no podemos torcer las escrituras haciéndolas hablar otras cosas. Por Dios, ¿qué es eso? Porque nadie interpreta mal que Judas se ahorcó. Pero porque si malentendemos las doctrinas de Cristo, cuando son tan claras, pero por el Espíritu Santo. De ahí que entendemos que usted no puede acercarse a la Biblia, extraerle la verdadera sabiduría sin haber recibido a Cristo y estar lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Y termina diciendo el Señor, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora le hago una pregunta, ¿usted ya sabe pedirle a Dios? Esta es una enseñanza de cómo pedirle a Dios. Le pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es la verdadera condición de la oración llena de sensatez delante de Dios? Dirigida al Padre en el nombre de Jesús y llenos del Espíritu Santo. Porque aún la palabra de Dios dice que ni aún orando sabemos que conviene. O sea que dése cuenta la estrechez de amistad que usted debe generar, desarrollar con el Espíritu Santo. Su amigo íntimo debe ser el Espíritu Santo. Y Él nunca va a dejarlo desviar. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor Jesús. Las cosas que yo les he enseñado, Él las enseñará también. Porque Él tampoco viene a hablar de su cuenta. El Hijo no vino a hablar de su cuenta. El Espíritu Santo no viene a hablar de su cuenta. Padre, Hijo y Espíritu Santo hablan las mismas cosas, pero todo surgió en el corazón del Padre. Y le damos la gloria a Dios. Aleluya. Entonces, a la pregunta que hizo Tomás, ¿cómo pues podemos saber el camino? Le hago una pregunta, iglesia. Ya conocen el camino. Ya identificaron el camino. Camino, y el único camino es Jesucristo. Nadie entra por otro lugar. Porque dijo el Señor también, el que salta por otro lugar, Juan 10. Ese es ladrón y salteador. Mis ovejas conocen mi voz y me oyen, dice el Señor. Pónganse de pie. Gloria a ti, Señor. Cierra sus ojos. Gloria a Dios. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias porque tu
palabra nos deja perturbados. Y gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos ajusta a Él. Gloria al Señor.